Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental. Hola Nati, otra vez por acá en nuestro programa Agenda tu mente. ¿Cómo va todo? Bien, Gabriel, yo feliz de estar aquí. Ah, qué bueno y feliz estar también con todas las personas que nos escuchan aquí en nuestro programa. Nati, ¿de qué vamos a hablar hoy? Gabriel, ¿qué tal si hoy hablamos de cómo es que me gusta la gente? ¿Cómo me gustan? ¿Cómo yo gusto? ¿Qué hay en esa elección que hacemos o en esa selección que hacemos cuando alguien nos gusta? Y no solamente en términos de pareja, también cómo es que elegimos amigos, cómo es que nos sintonizamos con la gente y nos elegimos. ¿Por qué nos gusta la gente? Sí, bueno, yo creo que ese es un tema que veníamos pensando ya desde hace rato porque veníamos de la percepción, veníamos de la pareja y yo creo que para mí este tema del gustar o no gustar es súper importante porque cuando la gente llega a consulta conmigo diciéndome que se va a separar, que ya no le gusta, que la pareja no funciona, que hay muchos problemas, que está aburrida, lo primero que yo pregunto es, ¿todavía te gusta o no te gusta? Para mí esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque cuando alguien voltea y me dice, sí, es que mi esposa todavía me gusta y entonces, pero es que las cosas no funcionan, bueno, todavía hay mucho que hacer. O sea, para mí, vamos a trabajar, va a haber esfuerzo, va a haber mucha cosa, pero cuando alguien ya voltea y me dice, no, es que a mí ya no me gusta, me dejó de gustar, ya no la admiro, bueno, todo esto, ya ahí ya reconstruir es bastante difícil, Nati. Pero entonces estaríamos hablando de gusto y por otro lado el amor, que fue lo que hablamos la vez pasada. Sí, sí, sí. Porque entonces la vez pasada estuvimos conversando acerca del amor en pareja y es como si este asunto del gusto se refiriera a la atracción, o sea, me dan ganas de abrazarla, de estar con esa persona, De estar cerca. de estar cerca, ok. O sea, Por, para mí el gusto es eso, o sea, y tiene mucho que ver con lo que tú hablabas de los amigos y de la gente que nos parece chévere, ¿no? O sea, para mí que alguien me guste es alguien con el que yo quiera estar cerca, o sea, en cualquier situación, sea en temas íntimos o sea en temas de cofradía, de camaradería, de este tipo de cosas, pues, o sea, es con quien me siento bien. Nos juntamos entonces con quien yo me siento bien, con quien yo soy afín, nos juntamos con quien se parece a lo que yo he vivido, con quien me sintonizo en la historia, que es algo que venimos mencionando programa tras programa, y es que tenemos una suerte de seleccionador que revisa y escoge lo conocido. Y entonces lo conocido, independiente de que sea por bien o por mal, es lo que nos ha funcionado. Y si nos ha funcionado, nos garantizó la supervivencia y entonces mi inconsciente dice, sirve. Sí, yo creo que esa es una muy buena, es una bonita manera de entendernos nosotros como seres humanos, porque ahorita mi niña está entrando en la edad está entrando casi a los 10 años, ¿no? Y entonces está entrando en una edad donde la presión social empieza a jugar, ¿no? Entonces ella quiere parecerse a las amiguitas. Entonces una amiguita salió a decir que ella ya hacía desayuno y sorpresivamente mi niña, que siempre se sentaba juiciosa en la mesa, salió un día a decir, yo quiero hacer desayuno. Claro. ¿No? O sea, como el parecerme al otro, el estar afín al otro, de alguna otra manera como que permite estar en contacto, ¿no? Eso obviamente es una manera bastante rústica la que está utilizando mi niña uno en la niñez y en la adolescencia es donde se concentra en eso, ¿no? Yo suelo estar, a mí me gusta la gente que piensa igual. Y si yo pienso diferente, entonces lo que hago es cambio un poco el pensamiento para que el otro sea igual a mí o para parecerme a los otros. ¿Sí? En el caso de ella estamos hablando de un fenómeno que ocurre cuando empiezas a socializar y arranca todo este tema de la pubertad y la adolescencia y es la necesidad de pertenecer a la manada. Yo necesito ser aceptado por la manada, ¿cierto? Porque también si no pertenezco, pues entonces viene un costo muy alto que es la exclusión y ya sabes que ese es con el que se pagaba la pena máxima. Sí, la pena máxima de que me excluyen, por ende muero. Exactamente, entonces seguimos juntando cosas, o sea, estamos hablando de que hay una atracción que es de gusto
pero también hay una necesidad de que el otro me acepte y entonces ya me gustaste, pero además yo me vuelvo eso que hace que yo te guste a ti. Sí, sí, ¿Cierto? sí. Y entonces nos juntamos y entonces arranca luego el conocernos. Por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, me gustas y hago cosas para que yo te guste, haría parte de la etapa de este enamoramiento donde soy muy especial, soy muy amable, soy muy querido y la otra y nos queremos cuidar mucho y nos queremos conocer en estas maneras bonitas de ser. Pero luego vendrá ya la etapa siguiente donde verdaderamente no es lo que tú pareces y lo que yo parezco, sino las profundidades de lo que realmente somos y donde empieza a aparecer las oscuridades, no tanta luz como en el enamoramiento, sino que empiezan a aparecer todas estas oscuridades que luego me harán a mí decidir si este ser completico, iluminado y oscurito podría ser ese que me siga gustando, ¿cierto? Y tú mencionabas otra cosa, Gabriel, y es cuando las oscuridades se vuelven más grandes que las luces. Sí. Y entonces aparece en mí esta sensación de me deja de gustar. Eso, yo creo que es eso. O sea, cuando yo tengo que pagar un precio muy alto por estar con alguien, esa persona me empieza poco a poco a dejar de gustar. Ajá. O sea, precio muy alto es que rompe con mis valores, que rompe con mi esquema de vida, que me pone a mí en situaciones incómodas permanentemente. Entonces inmediatamente ahí como que el gusto se va yendo, ¿no? Gabriel, oye lo que acabaste de mencionar, valores. Porque es que entonces estamos hablando de que para yo poderme quedar más allá del enamoramiento y para yo poder amar, entendiéndose amar como vincularme con un otro con el que quiero permanecer durante un buen periodo de tiempo, deberían haber unas cosas ahí con las que nos combinamos, ¿cierto? Unas cosas en común, los valores, la idea de vida, creo que lo mencionábamos en el programa pasado, los ideales de vida que no necesariamente tienen que ser iguales, pero que sí conversen. Y entonces esas luces se combinan ahí, pero también aparecen las sombras de las que hablábamos hace un ratito. Y entonces esas sombras empiezan a crecerse y tú lo dices en términos de costos, el costo que yo pago, ¿cierto? El costo que yo pago cuando eso que está ahí me tiene incómodo. Mira, yo te voy a decir algo. En estos días una consultante me dijo, pero es que todo esto es una transacción, todo esto es transaccional. Y yo le decía, sí. O sea, definitivamente por eso cuando yo pongo costo, cuando yo pongo el precio y pongo la moneda, es muy fácil de explicar. Porque es eso, o sea, porque el gusto y todo esto va de la mano es de eso, o sea, me gusta y cuál es el costo que yo tengo que pagar por estar al lado de esta persona. Es romper con lo que yo soy, romper con lo que yo quiero. Si eso es lo que me pide la otra persona para estar a su lado, inmediatamente yo voy a decir, no, espérame, esto está muy costoso. Es impagable. Sí, pero si a mí me fluye y va a ser muy fácil, pues sencillamente yo digo que bueno estar al lado de esta persona. Y hay personas en extrema complacencia y sumisión que se someten, ¿cierto? Que en principio están dispuestos a pagar este costo, pero luego sabemos que el acumulado es tan alto que el asunto se vuelve sintomático. Sí, claro. No solamente en la pareja, sino incluso en la salud de la persona que está pagando el costo. El que está cobrando de pronto puede estar más cómodo, pero el que está pagando el costo se le vuelve sintomático. Entonces llegan al punto en el que dicen, ya no me gusta. Pero ya no me gusta es que te me saliste de los costos posibles de pagar, total, ¿cierto? Ya no te admiro, que yo siento que es otro indicador importantísimo en las relaciones de pareja. O sea, si tú estás al frente de alguien a quien tú comprarías, bueno, volvemos al tema de los costos, pero además a ti te gustaría degustar, ¿cierto? Que es apetecible para ti, para ponerlo en términos más prácticos. Y entonces si ya hay un otro que me empieza a mostrar un montón de oscuridades que son muchas, que nublan la luz del otro. Ese es un punto bonito, porque voy a contradecirme un poquito. Puede que cuando el otro me ponga a mí en una situación incómoda por estar cerca a él, yo tenga que entrar a revisar mi historia, mis creencias, y tenga que entrar a revisar la forma en la que yo concibo el mundo. Porque para eso es la pareja, ¿no? O sea, la pareja, el ideal en la pareja
es que yo siempre inconscientemente voy a ir a buscar a la persona que me va a reflejar a mí ciertas cosas y ciertos aspectos míos, ¿no? No desde una cosa tan radical como esto que llaman la ley del espejo, sino como el otro me habla, simplemente la sincronicidad de encontrarme otro en un momento de la vida y esta persona en su actuar y en su diario vivir empieza a mostrarme cosas mías y yo puedo tomar ahí la decisión o no de trascender. ¿No? O sea, trascender, ¿qué es? Es agarrar esto que él me está mostrando, hacerlo mío y empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, el gusto por esa persona me hace acercarme. Incluso puede que el gusto me haga ceder un poco, pero al final todo esto lo que me está mostrando es hacia dónde tengo que empezar a crecer yo, cómo me tengo que empezar a mover yo con el tema de la pareja, ¿no? Eso se consigue, lo hablábamos en el programa pasado, cuando yo soy capaz de entender que lo ideal no es que el otro haga lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? O sea, eso se concibe desde ahí. Si yo sigo pensando que es que el otro es el que tiene que cambiar para que yo sea feliz, no, ahí no estamos hablando de terapia, estamos hablando de otra cosa y uno tiene que conectarse con otro tipo de cosas. Pero cuando entra esta pareja que me gusta, que me atrae, que yo siento que quiero estar al lado de él, pero que este costo que me está poniendo para estar al lado de él es bastante alto, yo tengo que empezar a mirar internamente a ver si esto me puede estar marcando un poco la agenda de lo que yo tengo que trabajar en terapia, ¿no? Y es como ese movimiento, que no necesariamente implica que me tenga que quedar en la pareja. ¿Sí? Y tampoco implica que te tengas que ir. Porque es que hay muchas personas que piensan que porque algo ya no está funcionando o porque me están marcando, me están mostrando que yo estoy en un profundo egoísmo o que yo ando con las gafas de la humillación o del abandono por ahí a flor de piel, ¿cierto? No significa que entonces yo tenga que salir corriendo para otro lado que porque en este no fui capaz de resolverlo. Y ahí es donde yo siento que se construye pareja. O sea, se construye pareja en lo bonito, porque obviamente eso es lo que nos acerca, pero en los retos que van apareciendo, en las dificultades. Yo me acuerdo hace un tiempo que yo acompañé a una pareja donde él estaba muy infiel y ella estaba muy sufriente, ¿cierto? Y encontramos en este proceso psicoterapéutico que él estaba muy infiel en lealtad con su padre infiel, al que criticaba muchísimo, pero resulta que él inconscientemente se pone en modo infiel para ver si algún día puede entenderlo de alguna manera. Y en esta mujer el caso es que ella venía de parejas conformadas en tríos, o sea, su mamá era la esposa, exacto, su mamá era la esposa, pero también siempre hubo infidelidades. Entonces ellos se encuentran y claro, lo que se encuentra es todo lo bonito que tienen, pero también ese síntoma que los reúne. Esta pareja puede decir es que tú eres un infiel y es que tú tal cosa y aquí se acaba todo, y contrario a eso deciden ponerse a trabajar en qué es lo que suscita ese enredo que tienen y lo resuelven no necesariamente por la vía de me pagas y te culpo y no sé cuál, no, lo resuelven en la comprensión y en el amor de que él no necesita seguir repitiendo eso conocido y que ella no tiene que naturalizar eso que ella también encontró como repetido, y que pueden vivir una pareja de dos, que fue el compromiso que hicieron inicialmente, pero también se trata de compromisos, de a qué nos comprometemos. Claro, es que terapéuticamente esa es la visión. La visión es venir, o sea, yo me reviso internamente con esto que me está pasando en la pareja para crecer yo, ¿no? Y qué bacano que se dé con los dos. O sea, que los dos logren entender. Al final no se enamora uno solo, se enamora también el inconsciente, también como que las historias que tiene el uno y el otro se van juntando, y entonces es como si uno encontrara el lugar perfecto donde uno le pisan los callos. Total. ¿No? O sea, y es eso, o sea, es como que si nosotros, una parte importante, una variable importante de la brújula a la hora de conseguir la pareja fuera eso, fuera simplemente quién me puede pisar a mí los callos. Y entonces, claro, eso viene amarrado de unos ojos bonitos, una sonrisa chévere, y entonces toda la biología se junta y al final, cuando yo entro en ese contacto, entro a transformarme, ¿no? Entonces es como esa reacción química que se genera y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces yo me dejo transformar desde lo terapéutico con esta persona que viene a mostrarme, en el caso que tú pones, la infidelidad, ¿no? Y cómo la infidelidad entra a jugar parte en la vida.
Y cómo la infidelidad, bien o mal, también ha sido parte de mi familia. Así es. Y a partir de ahí se ha construido todo esto. Entonces uno como que empieza a ver todo este panorama y claro, o sea, todos estos escenarios se sostienen al no irse, al quedarse, al permanecer, al honrar el compromiso. Y también puede pasar que después de resolver los enredos, el otro pues ya no me funciona. Sí. Porque entonces si yo soy un necesitador de ser necesitado, ¿cierto? Me voy a encontrar una persona que esté muy necesitada y en el momento en el que yo me salgo de ese rol, pues ya la necesitada o el necesitado no me va a funcionar y si ese no se quita de ese lugar, porque tiene que ser una construcción, pues entonces no va a funcionar. O sea, es un poco entendiendo que estas dinámicas de pareja son como un ensamblaje. Sí. Como lo decíamos, el zapato izquierdo y el derecho, ¿cierto? Somos un ensamblaje donde nos funcionará lo que esté activo y lo que esté enredado, o sea, lo que nos da bienestar, pero también lo que nos da malestar. Hay una cosa que hemos mencionado, creo que en otros espacios, y es como ese que selecciona, que tú lo decías ahorita, son los ojos, el pelo, es la piel, es no sé qué, no sé dónde, ¿cierto? Ese no sé qué, no sé dónde tiene todo que ver con eso que viene a pisarme los callos, como decías ahorita, con eso que viene a mostrarme cosas, con eso que es más de lo que yo no pude resolver o he tenido enredado en toda mi vida y luego viene a aparecérseme en la pareja para otra vez tener que hacerme cargo. Yo elijo, si me hago cargo, lo resuelvo, nos hacemos cargo, lo construimos y sacamos adelante otra nueva versión de pareja ya sin este enredo, ¿cierto? O muchas veces pasa que después de desenredarnos, pues ya definitivamente no funcionamos. Yo siempre le digo a la gente que, claro, que nosotros trabajamos terapéuticamente hablando es para la próxima pareja. La próxima pareja puede ser una nueva o la misma, pero con otro sistema porque el que tiene ya no funciona. Exacto. Sí, o sea, yo puedo tener en mi relación con mi esposa que dure 20 años, puedo tener 4 o 5 parejas diferentes. Tal cual. Tal cual, o sea, sin ser infiel, o sea, simplemente mi esposa cambió y yo tengo que cambiar. Y ahí me pone el punto porque me acordé de algo. Es que las etapas de todos son diferentes, o sea, si tú me agarras a mí a los 30 es muy diferente a los 35, a los 40, entonces yo creo que uno se tiene que volver a enamorar, uno tiene que volver a reevaluar a esta persona que está al lado de uno y verla permanentemente, porque indudablemente va a cambiar. ¿Y qué me dices cuando la vida cambia porque tienes hijos, por ejemplo? ¿Cierto? Porque entonces llega un nuevo ser a integrar esta dinámica, ya no somos pareja, nos volvemos familia y en esta nueva dinámica de familia tenemos que establecer otros nuevos acuerdos completamente complementarios con los anteriores y a veces completamente diferentes. Mira, la gente dice que si tú quieres saber realmente si la pareja funciona, que se vayan a vivir juntos. Y yo creo que hay un detonante gigante cuando uno va y mezcla la vida con otra persona y se pone a vivir. Pero realmente uno conoce al otro es criando hijos. Cuando uno empieza a entrar en contacto con la paternidad y con la maternidad, entra en contacto directamente con las formas, las maneras en las que me criaron a mí. ¿No? Entonces empieza uno a escuchar en la casa, es que si así fue en mi casa, y así fue en mi casa, y vaya a ver una cosa tan graciosa, puede que uno tenga todos los traumas de la infancia y que uno critique duramente la crianza de los papás de uno, pero cuando uno tiene hijos las defiende a carta cabal. No, pero es que si mi papá lo hizo así, yo ¿por qué no lo voy a hacer así? ¿No? Entonces ahí nos vamos juntando y es como que ya no solamente son esas historias de vida nuestras, sino que además juntamos todas estas historias de vida de nuestras casas y las ponemos en un punto donde tienen que sí o sí congruir, o sea, tienen que llegar al mismo punto para que esta persona, para que este niño o niña sea capaz de salir adelante y de levantarse, pues. Es que imagínate, se junta como me criaron a mí, como te criaron a ti, como con lo que está ahora por aprender. Con los libros, Nati, con los libros. Con las nuevas versiones de crianza y vaya y haga su propio modelo, ¿cierto? Y ojalá que como me criaron a mí sea ejemplo, pero también sea contraejemplo. Igual que como te criaron a ti, porque es que hay muchas cosas de lo que ellos ensayaron que ya puede ser que tenga otras posibilidades y no necesariamente porque haya sido que a mis papás o a mis abuelos les funcionó, tenga que seguir funcionando de la misma manera. Y entonces vuelve y aparecen, usted piensa de una manera, usted piensa de otra, ¿qué nos toca? Venga, negociemos, sentémonos a hablar cómo es que va a ser lo nuevo que va a resultar, pero
pero entonces hay más variables en la ecuación. Muchas más variables. O sea, cuando uno pone los hijos hay muchas más variables, hay muchas cosas más para negociar, hay muchos aspectos que uno no conoce en el otro. O sea, yo te lo voy a decir así de sencillo, tú no sabes si tú vas a ser una madre protectora, sobreprotectora o relajada hasta que no estés con los hijos y no empiezan a pasar por todas esas etapas. O sea, uno se imagina de una manera, pero cuando llegan los hijos creo que uno anteriormente se ha sobredimensionado, o sea, uno no tiene ni idea qué va a pasar. Sin contar que cada una de estas personitas viene con su propio software, ¿cierto? Total. Y entonces ellos van mostrando sus propias maneras desde muy inicial la crianza, y entonces esta que pudo haberse propuesto ser de una manera, le llega a un maestrico, como digo yo, ¿cierto? A mostrarle otras cosas que son posibles y a mostrarte otras cosas que tienes que resolver. Porque hablando de inconscientes, entonces, así como eliges pareja desde el inconsciente y desde lo conocido, los hijos reflejan el inconsciente. Y entonces son esas antenitas de Wi-Fi caminando por toda la casa, ¿cierto? Gateando o cambiando pañales, mostrándote un montón de cosas que también tienes que hablar. Y este conecta con el programa del inconsciente, donde decíamos dónde se ve reflejado, de dónde viene esto que coloquialmente hemos llamado inconsciente. Y yo creo que si a las personas que nos están escuchando les queda algo claro, es que nosotros nos asociamos completamente con la idea de que hay una mente consciente de la que tú das cuenta, de una porción realmente importante que es la programación, y que son todas las historias guardadas y todo lo que fue tu sistema familiar, que viene a conectarse con cómo nos gusta la gente, cómo elegimos pareja, cómo son nuestras paternidades, nuestras relaciones, nuestros vínculos, porque no nos gustan porque sí, nos gustan porque tienen todo que ver con nosotros. Es como ver el Chavo. A nosotros nos gustaba ver el Chavo porque sabíamos que iba a pasar. El inconsciente es igual, el cerebro es igual. El cerebro siempre es feliz replicando historias, replicando cosas que ya nos pasaron, trayendo a colación cosas del pasado. Jugando los mismos juegos. Sí. Entonces es eso. Aquí uno lo que tiene que hacer es abrir un poco los ojos, ¿no? Abrir los ojos y mirar toda la dimensión de esto que nosotros estamos viviendo, porque aquí es donde creo que la conciencia entra como a darnos un poco de faro y un poco de luz, ¿no? O sea, la conciencia es ver yo qué estoy haciendo, es ver esa forma en la que yo me estoy revisando, que ahí también podemos lo que meter. Se me está repitiendo. Total. El síntoma que estoy presentando. Que ahí también hay una cosa, ¿no? Y es que el autoconcepto, la autopercepción de uno también me lleva a gustarme o no. Sí, tal. ¿No? O sea, que no solamente es gustar la pareja, si me gusta la pareja, si me gusta la gente con quien vivo, o si me gustan mis hijos, porque es que eso también es, o sea, muchas veces a uno le gusta más la hija del vecino que la de uno, ¿no? Y entonces el punto termina siendo que también hay una revisión interna hacia mí, ¿no? Hacia que hay un tema que como que la gente como que empieza a mover mucho últimamente, y es el amor propio, y es me gusto, no me gusto, y esto que está acá y no me gusta, entonces yo qué hago con eso, lo negocio conmigo mismo o lo cambio, y entonces me meto en todas las tareas de cambio. Pero es que además imagínate, Gabriel, eso que estás tocando, es decir, cómo es que yo no me gusto y pretendo gustarle a otro, y pretendo que me guste otro, y entonces empiezan otras relaciones jerárquicas. Pero porque es que si yo estoy en extremo, si me siento en extremo descalificado, necesariamente me juntaré con alguien a quien idealizo, y entonces eso se vuelve otro enredo. Los conceptos de que la pareja se vuelva el complemento de uno, no nos los inventamos de gratis, ¿no? O sea, al final uno sí pone cosas ahí, ¿no? Que de pronto el otro viene a otorgarme algo que yo no tengo, y entonces eso viene y me complementa y me hace sentir completo. Es una fantasía, obviamente. Al final uno es el que tiene que ver si esto que me falta lo voy a tener o no lo voy a tener. Si yo lo busco en la pareja, creo que termina siendo bastante riesgoso. Y costoso para la pareja. Oh, total. Y costoso. Entonces hoy hablamos de costos de pareja, hablamos de cobros, hablamos de cómo si estamos muy enredados, los cobros son muy altos y terminamos odiando todo lo que el otro me implica y todo el malestar que me genera. Hablamos de que nos gustamos porque entonces es la información inconsciente mía la que está seleccionando también.
pero también hablamos de cómo nos proyectamos y cómo si somos capaces de construir eso que somos como pareja y transformarnos en simultánea y construir una nueva versión de nuestra pareja, podemos permanecer, o lo contrario, si definitivamente no fuimos capaces, pues entonces toca abortar la misión. Y yo creo que, claro, o sea, ya empezamos a hablar de algo que se nos va a encontrar mucho, nos vamos a encontrar mucho en los próximos programas, y es el inconsciente, ¿no? Entonces el inconsciente que rige, el inconsciente que nos lleva a lugares, el inconsciente que parece que nos marca el destino, ¿no? Entonces ya ahí es donde uno ya empieza como a mirar la necesidad de autoobservarse para no solamente ver lo que está consciente, sino para que empezar a traducir lo que está en el inconsciente, ¿no? Porque es que aquí es donde en la pareja se alcanzan a ver, Nati, las cosas interesantes, ¿no? Porque puede que esto que toda la vida yo le pedí a la pareja y yo le exigí a la pareja y me molesta que el otro no haga, puede que eso sea una deuda que yo tengo conmigo, o una deuda que yo tengo, que mis padres tienen conmigo y que yo no he sido capaz de complementarlas. Entonces, solamente en terapia, porque en la pareja uno no se da cuenta, en medio del gusto, en medio de la intimidad, en medio de las discusiones, en medio de todo esto uno no se da cuenta. Solamente en terapia uno va a realmente empezar a analizar esto, a ver si esto que yo estoy poniendo acá como el gran problema es de allá o es mío. ¿Sí? Si esto que mi pareja hace es algo que le nace a él simplemente para molestarme la vida, o si es algo que tiene que ver con toda mi historia y yo tengo que empezar a trabajar y a transformar. Y adivina qué es lo que casi siempre concluimos. Ah, no, por eso somos terapeutas, es que si no, ¿para qué trabajamos? Lo que casi siempre concluimos es que entonces el problema sí que es en consonancia con el otro, pues sí que tiene todo que ver conmigo. Claro, todo. Todo que ver conmigo, y que en la medida en que yo me hago cargo, el otro tendrá también cómo funcionar si está dispuesto a hacerlo, ¿cierto? Porque yo siento que otra de las cosas que es muy importante mencionar aquí es que a veces se establecen unas relaciones de dependencia como si hubiera un otro sin el que yo me muero, y eso también hay que resolverlo, porque nadie se muere por nadie, y no es cierto que hayamos llegado circunscritos a una relación, y no es cierto que entonces si dejamos a una persona no va a aparecer ningún otro nuevo. Nada de esas cosas son ciertas, pero son fantasías que funcionan en la mente. Ahí está el tema para el próximo, y es por qué nos quedamos en relaciones que no funcionan. Y en relaciones dependientes. O sea, ¿por qué nos quedamos en relación que nos hacen daño? Ahí tenemos el tema para el próximo programa. Nati, a mí sí me gusta hacer este programa con vos. Me parece muy bacano. A mí también me gusta. Listo, Nati. Entonces, nos vemos en 8 días. Recuerden que estamos en Radio UNAL, el 100.4 en la ciudad de Medellín, y estamos en radiounal.edu.co. Buscan por programas y nos encuentran por Agenda Tu Mente, y ahí se encuentran con todos estos programas. Súper, muchísimas gracias, Gaby. Gracias a vos, Nati. Un abrazo. Chao, chao. Agenda Tu Mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.